Bueno, em, voy a, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Me confirman que se ve bien ahí? Por favor, la última vez. Sí, hermano, se ve bien. Listo, ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los dones milagrosos. Esto a raíz de que la otra vez, eh, hace unos días, me llegó una pregunta relativa. ¿Se acuerdan que la otra vez yo le había dicho que íbamos a tener una instancia para hablar de temas de consultas que tuvieran usted o cualquiera de ustedes? Ya fuera en la prédica o en la segunda hora, ¿ya? Y la pregunta fue, de qué digamos, que habláramos del don de hablar en lengua, ¿ya? Porque habían algunas dudas de si está bien hacerlo o no, ¿ya? Ok. Entonces, yo quise expandir más el tema, porque creo que el don de hablar en lengua cae dentro cae dentro, digamos, de un apartado en la Biblia o de la enseñanza de la Biblia que tiene que ver con los dones milagrosos, ¿ya? Porque hablar en lengua es un milagro. ¿Y por qué un milagro? Porque se habla en un idioma que en realidad uno no tiene conocimiento para hacerlo. O sea, me imagino que ustedes, todos los que estamos acá hablamos español, ¿verdad? Pero si tuviera que ir a Rusia a hablar en ruso, no lo podría hacer, po. Y seguramente le costaría mucho tiempo poder hacerlo, ya al menos unos 4 meses, 5 o 6 meses, hacerlo de manera medianamente, medianamente, digamos, aceptable para que los demás lo pudieran entender. Entonces, dentro de ese contexto es un milagro, ¿ya? Porque la gente hablaba al instante, ¿ya? Idioma extranjero, para expandir la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, yo lo enmarqué dentro de los dones milagrosos, así que vamos a partir hablando de los dones milagrosos, ¿ya? Y en la segunda hora vamos a seguir y vamos a tocar en específico el don de lengua, ¿ya? Básicamente porque es como un caso particular de los dones milagrosos, ¿ya? Los dones milagrosos es como el general, el global, ¿ya? El contexto completo. Y el hablar en lengua es un caso particular, porque podría ser otra cosa como la sanidad, también es un caso particular, y otras cosas más, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando de este tema, ¿ya? Bueno, vamos a partir primeramente con el objetivo, el cual básicamente es eh, la mirada bíblica respecto a este tema, ¿ya? Vamos a estudiar principalmente para qué sirve, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? ¿Cuál es el propósito que tiene? Que es súper importante y en general se pasa como por alto. ¿Cuál es el propósito que tienen los dones milagrosos en la escritura como completa, como toda, ¿ya? ¿Cómo se transmitían los dones milagrosos principalmente en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, ¿ya? Porque aunque usted no lo crea, había una forma de transmitirlo, ¿ya? No es que todos tenían dones milagrosos de todo tipo, ¿ya? Sino que se transmitían. ¿Mm? ¿Cuáles son las características distintivas de los dones milagrosos? ¿Ya? Porque tienen unas características que lo distinguen, ¿ok? De otros milagros, por así decirlo, ¿ya? Y vamos a ver un caso ahí de brujería que hay en la Biblia, ¿cierto? Donde había una persona que hacía también dones milagrosos, ¿ya? Pero eran dones milagrosos que no, que no venían, no provenían de Dios, ¿verdad? Y bueno, y al final vamos a terminar con el hablar en lengua, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en la segunda hora, ¿ya? ¿Ok? Así que ese va a ser como todo nuestro temario para el día de hoy, por así decirlo. ¿Mm? Eh, bueno, y sobre toda esta información vamos a concluir respecto a los dones milagrosos, ¿ya? Si están o no vigentes y cómo se tienen que usar, etcétera, ¿ya? Entonces, la pregunta más básica radica en qué es un don milagroso, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué es? Entonces, bueno, la palabra don
un don, ¿cierto? Es un regalo, ¿ya? Por ejemplo, a veces se dice, este niño es súper dotado o tiene un don para hacer algo, ¿ya? Y a eso se refiere a que la persona no trabajó tanto en ello, sino que nació con esa capacidad, ¿ya? Eh, Cuando decían que, por ejemplo, no sé, po, una persona como Messi es buena para la pelota, ¿verdad? Es como nació con el don para jugar a la pelota, ¿verdad? Y es porque nació así, ¿no? Ya obviamente ellos después van perfeccionando ese don en la medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Pero ellos nacen con una predisposición a algo. Entonces, un don es un regalo, ¿ya? O un beneficio que uno no buscó, ¿verdad? Y milagro, ¿ya? Es algo de fuera de lo normal, por encima de las leyes naturales, ¿ya? Como por ejemplo hablar en lengua, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno no puede aprender un idioma en una hora, ni en un minuto, ¿verdad? Es imposible, no puede, ¿ok? Entonces usted necesita al menos unos 4 meses, estando o un par de meses, dependiendo de si está o no hablando con gente de otro idioma, etcétera, para poder desarrollar el hablar en otro idioma, ¿ya? Yo creo que me entienden, porque sobre todo las personas que a veces estudian, ya lo hacen que aprendan inglés, ya y están mucho tiempo aprendiendo a hablar inglés, ya, hasta que pueden hablar algunas palabras o entablar una conversación, ya, para lograr hacerse entender, ¿verdad? Y entender al resto de las personas que le hablan, ¿ok? Pero no algo instantáneo. Entonces, eso es un don milagroso. Primero, para entender lo que es como lo básico, ¿verdad? Fundamental. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 3 versículo 1 al 10 dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, ¿ya? Y yo lo subrayé porque después vamos a desarrollar un poco la idea. Paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió limosna, o una limosna, ¿verdad? Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos al templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limón en el templo en la puerta llamada la Hermosa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué puse este ejemplo? Porque esto es algo fuera de lo normal, ¿ya? Que rompe las leyes naturales. ¿Y por qué algo fuera de lo normal? Primero tenemos una persona que es paralítica de nacimiento. ¿Qué significa que sea paralítico de nacimiento? Que él no sabe, nunca supo caminar, ¿ya? Porque una cosa es quedar paralítico en alguna etapa de su vida por algún accidente, y lo otro es ser paralítico de nacimiento. ¿Y cuál es la diferencia, dirá usted? La diferencia es que en algún tiempo usted caminó y usted sabe cómo caminar, o en su mente se acuerda cómo caminar. Ya, pero si usted es paralítico de nacimiento, no sabe cómo caminar, deberían enseñarle desde cero. Aunque, si usted tuviera la capacidad de caminar, ¿ya? De la noche a la mañana tuviera la capacidad de caminar y es paralítico de nacimiento y por algo, imagínense, lo operan y le dejan las piernas listas para caminar, aún así esa persona va a necesitar un periodo en el cual él va a tener que aprender a caminar, porque no sabe caminar, porque nunca caminó, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá tenemos esta persona que por eso subrayé paralítico de nacimiento, porque es bastante relevante ese, digamos, esa información que se nos da ahí. ¿Ya? Lo otro es que el hombre no esperaba que le dieran un milagro, ¿ya? ¿Ok? Eh, por eso, por ejemplo, cuando Pedro le dijo, míranos, él lo miró y la escritura dice que le puso atención creyendo que le iban a dar plata, ¿ya? Porque él no estaba esperando un milagro, de hecho tampoco él pidió un milagro, ¿ya? Fíjense bien en eso, o sea, porque aquí estamos analizando en detalle esta palabra. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces se dice que para que Dios haga un milagro, la persona que recibe el milagro tiene que tener fe. Pero eso no es así.
¿Por qué no es así? Por esto que está acá, porque ¿ya? Este hombre que está acá, jamás pensó que le iban a dar eso. Él no le dijo a Pedro, oye, sáname, sáname, ¿ya? No le dijo eso, le dijo, dame plata. Entonces cuando Pedro le dijo la palabra, ¿cierto? Le dijo, míranos, y Pedro, cuando Pedro le dijo, míranos, Pedro sabía lo que le iba a dar, que era la sanidad, no plata. Ya, pero el hombre no sabía, el hombre estaba esperando que le dieran dinero. Por eso la escritura dice creyendo que le iban a dar algo, ¿cierto? Y después, lo que reafirma este punto es que Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿ya? Entonces yo creo que el hombre lo quedó mirando, así como, ¿qué onda, po? ¿Ya? Como plop. Debido a eso, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Pedro lo tuvo que levantar porque él no atinó nada, porque en realidad no, para él fue una cosa totalmente inesperada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces él se levantó. Y yo digo que es un milagro por el hecho de que después al rato andaba saltando, ¿ya? Él dice que después ya entró al templo brincando, ¿ya? O sea, saltando, ¿ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es un milagro bíblico, ¿ya? Y las características que tiene, ¿ok? Que son bastante relevantes como podemos fijar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el propósito de los prodigios, ¿ya? Porque créanme que tienen un propósito, no son así al azar, ¿ya? Entonces vamos a analizar los propósitos que tenían los prodigios milagrosos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya vamos a ver algunos ejemplos, obvio, no lo vamos todos, ¿va? Entonces la pregunta que tenemos que hacerlo es ¿para qué sirven? ¿Ya? Bueno, acá tenemos el caso de Moisés en Éxodo 4:1-9. Aquí vamos a leer bastante. Ya yo les voy a leer, dice, cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés le decía, ellos no me creerán ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán, el Señor no se te ha parecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Arrójalo al suelo, ordenó el Señor. Moisés lo arrojó al suelo y en ese mismo instante el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés se echó a correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Moisés extendió la mano y al agarrarla, la serpiente se convirtió otra vez en bastón. Esto es para que crean que se te ha parecido el Señor, dijo Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, dijo el Señor. Y ahora mete tu mano en el pecho. Moisés metió su mano en el pecho y al sacarla vio que estaba enferma de lepra y blanca, como la nieve. Entonces Dios le dijo, vuelva a meter tu mano en el pecho. Moisés lo hizo así y al sacar la mano de nuevo ya estaba tan sana como todo su cuerpo. Luego el Señor le dijo, si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, entonces te harán con la segunda. Te creerán con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso con ninguna de estas dos señales, saca agua del río y derrámala sobre el suelo. En cuanto el agua que saque del río caiga al suelo, se convertirá en sangre. ¿Ya? Entonces acá tenemos varios milagros, varias cosas increíbles, ¿verdad? Primero el tema del bastón, el tema de la mano de la lepra y el tema de que el agua se convirtiera en sangre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito de estas señales? ¿Ya? Porque no eran así como para jugar ni nada, tenían un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito era demostrarle a Moisés que Dios le daría autoridad para que creyeran que este era un mensajero enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Moisés estaba dubitativo. Ya le iba a decir, pero Señor, si yo voy y les digo que he venido en tu nombre, no me van a creer. Porque van a decir, no, ¿de dónde? ¿De dónde saliste tú? ¿Verdad? Y el Señor le dijo, mira, yo te voy a dar poder para que hagas señales milagrosas, para que de esa forma, por las señales, te crean. Entonces las señales acá, es claro el propósito que tienen, ¿verdad? Tienen un propósito de que el mensaje o el mensajero sea corroborado que viene de Dios, ¿ya? Ese es el propósito, ya no es otro, ¿ok? Ok, acá tenemos otro ejemplo, pero lo tenemos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, ¿ya? Acá tenemos Juan 14:11, ¿cierto? Dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Fíjense, esta es una conversación que tuvo Felipe con Jesús cuando ya el Señor, ¿cierto?,
estaba con ellos, y Jesús les dice, oye, yo, básicamente lo que les dice, así como para resumir, les dice, el Padre me envió a mí, ¿ya? Si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre, o sea, yo soy enviado de Dios, ¿ya? Eso le está diciendo Jesús, yo soy enviado de Dios, ¿ya? Pero parece que ustedes no creen que yo soy enviado de Dios. Entonces, si no me creen a mí, por último, crean a las obras que hago, ¿ya? Entonces, así como en el caso de Moisés, las obras que Jesús hacía tenían el propósito de dar a conocer que Él venía de Dios, ¿ya? ¿Ok? Cuando, por ejemplo, Jesús habló con Nicodemo, ¿ya? Nicodemo le dijo que él sabía que Jesús venía de Dios porque nadie, ¿cierto? Nadie que no venga de Dios hace las cosas que él hacía, ¿ya? Entonces Nicodemo entendió que Jesús venía de Dios. ¿Por qué entendió que Jesús venía de Dios? ¿Porque Jesús se paró y dijo, yo vengo de Dios? No. Entendió que Jesús venía de Dios por los milagros que Jesús hacía y por las cosas que hablaba, ¿verdad? Entonces él entendió al tiro, pues, bueno, entendió en pocas palabras, ¿verdad? Él dedujo, hizo como un análisis en su mente y dedujo que Jesús venía de Dios por las cosas que hacía y decía, ¿ya? ¿Ok? Entonces los milagros y estas obras que hacía el Señor, los milagros dan cuenta de él, ¿verdad? De eso. Acá tenemos Juan 20, 30, 31, y dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ya, entonces acá tenemos el final del Evangelio de Juan. Y Juan dice que al final de su Evangelio, él dice de que Jesús hizo muchas otras señales, ¿ya? Las cuales no están escritas en este libro, dice. O sea, eh, porque uno piensa que Jesús hizo las señales que están ahí escritas, pero él dice que hizo muchas otras más, pero que no la escribieron nomás, porque en realidad porque no nos cansaron, no sé, por algún motivo no la escribieron todas, porque si no hubiera sido mucho libro de puras señales, no sé. Pero dice, y fíjese en dónde está subrayado, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. O sea, ¿para qué se escribieron las señales en la escritura? ¿Con qué propósito? Se escribieron con el propósito de que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Y el Mesías, ¿ya? Porque nadie que no venga de Dios puede hacer esas señales, ya como dijo Nicodemo, ¿ya? Entonces, ese es el propósito de las señales milagrosas, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, tienen un propósito similar, que es confirmar la autoridad, confirmar el mensajero, etcétera, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, tenemos con los apóstoles. Acá dice Hechos 14, 3, 4, ya dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que muchos creyeron, tanto judíos como no judíos. Pero los judíos que no creían suscitaron la mala voluntad de los judíos, de los no judíos, contra los hermanos. Sin embargo, los apóstoles que se quedaron allí mucho tiempo y confiados en el Señor hablaron con toda franqueza. Y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándole poder para hacer señales y milagros. Fíjese en esa palabra que está subrayada. ¿De qué manera el Señor confirmaba lo que los apóstoles hablaban? ¿De qué manera Dios confirmaba lo que los apóstoles hablaban? Lo confirmaba a través de señales y milagros, ¿ya? Entonces, cuando los apóstoles llegaban a un lugar y decían, oye, yo vengo, yo soy un enviado de Dios, ¿ya? Yo creo que las personas le decían así como, ya, cuéntame más, una cosa así, ¿ya? Así como diciendo, oye, ¿por qué te tengo que creer que me decía eso? ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la forma que ellos ocupaban para confirmar que ellos, en efecto, venían de Dios a través de señales y milagros? ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿cierto? Tenemos que las señales y los milagros son una forma de confirmar, ¿cierto? Que las personas vienen de Dios, ¿ok? Y que por lo tanto el mensaje que ellos hablan también viene de Dios, ¿ok? Segundo de Corintios 12, 12 dice, los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Aquí tenemos a Pablo hablando, defendiendo su ministerio, su apostolado, ¿verdad? Porque decían que Pablo no conoció al Señor y que por ende no era un apóstol, ¿ya?
y que en realidad no tenía autoridad no tenía una autoridad apostólica, ¿ya? Pero Pablo les dice que hay dos cosas que dan cuenta de que él es un verdadero apóstol. Primero, los sufrimientos que él soportó, ¿ya? Y segundo, los milagros y maravillas y prodigios de las cuales ellos habían sido testigos. Esas dos cosas confirman que él era un apóstol. Entonces, nuevamente tenemos acá, ¿cierto? Que las maravillas, prodigios y milagros se hacen con el propósito de confirmar, ¿cierto? Que los mensajeros provienen de Dios, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven los dones milagrosos? ¿Ya? En la Escritura. ¿Cuál es el propósito que tienen en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Podríamos decir que son básicamente dos. ¿Ya? Primero, confirmar que el mensaje oral provenía de Dios. O sea, confirmar que el mensaje que las personas traían, por ejemplo, el mensaje de Moisés, ¿verdad? Cuando fue a hablar con Faraón para que liberara a su pueblo, el mensaje que traía Jesucristo, el mensaje de los apóstoles, ya, que ese mensaje provenía de Dios y que no era un invento de ellos, ¿ya? Entonces, ese es el primer eh, propósito. Y el segundo propósito, ¿ya? Es confirmar que ellos eran enviados de Dios. O sea, tanto ellos como su mensaje provenían de Dios, ¿ya? En base a los ejemplos que hemos visto y a muchos otros más que hay por ahí, podemos concluir con a ciencia cierta, ¿verdad? Que los dones milagrosos tienen este propósito, ¿ya? ¿Ok? Y ¿por qué le estoy hablando de esto? Ustedes se pueden preguntar, pero ¿para qué estamos hablando de esto, verdad? O sea, estamos hablando del propósito de los dones milagrosos, pero en efecto o en la práctica, ¿para qué me sirve a mí esto? ¿Ya? Sirve para que cuando usted le digan algo, ¿ya? Respecto a dones milagrosos, usted tenga esto en su antecedente, ¿ya? Para que usted vea si las cosas que usted ve o le dicen o le cuentan calza con lo que la escritura nos enseña, ¿ya? Para eso sirve, ¿ok? Para que tengamos conocimiento. Hay una escritura que dice, que la vamos a ver más adelante, pero que la voy ahora a mencionar. Ya dice, eh, amados, ¿ya? No confíen en todos los espíritus, ¿ya? Sino que pongan a prueba los espíritus porque muchos engañadores han salido por el mundo, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que usted no tiene que creer todo lo que le dicen. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? No tiene que creer todo lo que le dicen. Pues si el día de mañana llega alguien diciendo, oiga, ¿sabe qué? Yo provengo de Dios y usted tiene que hacer esto porque Dios me dijo que usted tiene que hacerlo y acá, ¿usted le va a creer así como a ojos cerrados? ¿Ya? No, incluso no es porque yo lo digo que no le crea, es porque la misma Biblia le dice que no crea. Usted tiene que analizar, ¿ya? Usted tiene que poner a prueba los espíritus. ¿Y a qué se refiere eso con poner a prueba los espíritus? Se refiere que una persona, cuando una persona habla algo, ¿ya? Hay hay dos alternativas, ¿ya? O es de Dios o es del hombre. Entonces, o es de Dios o es del hombre. No hay más alternativa. Entonces, los espíritus serían, si es un espíritu de Dios o es un espíritu, digamos, que no es de Dios, que da lo mismo cual sea, ¿verdad? Si no es de Dios, da lo mismo, es malo, ¿ya? Entonces, usted tiene que analizar lo que dice las personas, lo que dice la gente, ¿ya? Y ponerlo a prueba. Es por eso que estamos estudiando estas cosas, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se transmitían estos dones en el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque créame que se tienen una forma de transmitirse y aquí lo vamos a ver. Vamos a estudiar una escritura que es bien, yo la encuentro bien entretenida, ¿ya? Está en Hechos capítulo 8, ¿ya? Eh, ¿Ok? Entonces acá dice, Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria. ¿Ya? ¿Quién era Felipe? Partamos por ahí, ¿ya? Felipe, antes de dar un poco de contexto, cuando la iglesia se constituyó en Jerusalén, ya en el día de Pentecostés, que eso está en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Bueno, todo esto ya hablaron en lengua, eso lo vamos a hablar después. Eh, Empezó a crecer y la iglesia principalmente o al principio en su nacimiento la iglesia era completamente judía, ¿ya? Solamente había judíos, ¿ya? Porque acuérdense que Jesús era judío y los apóstoles eran judíos, ¿ya? No se olvide nunca de eso, ¿ya? Entonces, después empezó a crecer la iglesia, ¿ya? Y como había mucha gente, empezaron a haber rumores, porque en ese tiempo se le daba ayuda a la viuda, ¿verdad? Porque la viuda eran personas vulnerables.
¿ya? Y empezaron a haber rumores que atendían, habían algunas viudas que no eran judías que estaban ahí a lo mejor, y habían otras judías, entonces que se les daba preferencia a las judías, etcétera. Entonces ahí fue cuando los apóstoles dijeron, oye, nosotros no nos podemos dedicar a esas cosas, si nosotros estamos dedicados a la palabra, ya no podemos dedicarnos a atender las mesas, ya porque no nos llamaron para eso, aunque es válido que alguien se haga cargo de esto, entonces vamos a elegir a algunas personas acá para que hagan esa pilla, ¿ya? Y eligieron a los diáconos, ¿ya? Y uno de esos diáconos era Felipe, ¿ya? Otro diácono que había que era Esteban, que fue el primer mártir, ¿ya? Bueno, entonces estamos hablando de Felipe acá, ya para que ustedes sepan quién es Felipe, ¿ya? Felipe fue uno de los diáconos, de los cuales los apóstoles oraron por él y le pusieron las manos, ¿ya? Y ese detalle es súper importante, pero lo vamos a ir viendo después, ¿ya? Dice, Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Acá se fue ya directamente a Samaria y empezó a hablar de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Ya, pregunta, ¿por qué le ponían atención a Felipe? Porque Felipe hacía milagros, o si no, no lo hubieran tomado en cuenta, ¿ya? Entonces, acá de nuevo vemos que los milagros servían para que la gente le pusiera atención a Felipe, ¿ya? Muchas personas que tenían espíritu impuro eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en aquel pueblo, ¿ya? Entonces, llegó la misericordia de Dios, los libró de todas estas pestes, ¿cierto? Que ellos tenían, enfermedades, posesión de demonios, ¿ya? Y muchas otras cosas más, ¿cierto? Pero fíjense y pongan de nuevo atención, que le ponían atención porque Felipe hacía milagros, ¿ya? Entonces le ponían atención por eso, ¿verdad? Ahora, bueno, Felipe, como dije, era un diácono y fue elegido en la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Y debido a que los judíos empezaron a perseguir a la iglesia en Jerusalén, la iglesia empezó como a escaparse por todos lados, pero eso fue lo que generó que se derramara por todo el país. Y ellos empezaron ahí, en ese momento se empezó como ya literalmente la iglesia a expandir por todos lados, a judíos y no judíos, ya, al principio, ¿verdad? Y él se fue a Samaria, ¿ya? Un detalle importante, que es importante que lo consideremos, es que a Felipe con anterioridad los apóstoles le habían impuesto las manos, ¿ya? Dice Hechos 6 5 6 yendo un poquito para atrás, ¿ya? Dice que cuando eligieron a estos diáconos, ¿ya? Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, al mártir, ¿verdad? A Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a, a Pármenas, ¿ya? A Nicolás, ¿ok? Luego los llevaron donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les pusieron las manos, ¿ya? Y ustedes me van a decir, ah, ya, qué interesante. Pero créanme que ese es un detalle muy, muy importante para lo que vamos a seguir estudiando más adelante, ¿ya? Yo les voy a mencionar este detalle unas dos láminas más adelante, así que ténganlo acá en la retina, ¿ya? Ya, entonces, vamos a seguir con la historia de Felipe, ¿ya? Entonces, si seguimos con la historia, dice, pero había allí, ¿dónde? En Samaria, ¿verdad? Porque Felipe está en Samaria, ahí estamos hablando, ahí la historia se desarrolla en Samaria. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante, ¿ya? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Ya, haga una pausa ahí, haga una pausa ahí, no siga leyendo. ¿Por qué le digo yo que usted tiene que poner atención, ya, en los espíritus o las cosas que habla la gente? Por eso que está ahí, ¿ya? Porque fíjese que aquí había un hombre que practicaba la brujería. Y si usted se pregunta si la brujería existe, sí, existe, ¿ya? De hecho, está claro, ¿cierto?, que había un hombre que practicaba la brujería. Y la brujería, que básicamente es hacer señales, ¿ya? Hacer señales, algún tipo de señal. Dice que practicaba la brujería, había engañado a la gente, haciéndose pasar por una persona importante, ¿cierto? Y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Entonces, este hombre algo hacía, ¿ya? Porque si no, ¿cómo lo iba a mantener a todos engañados, verdad? En efecto, no sé si usted por ahí, a lo mejor yo me imagino que han escuchado, ¿verdad? Que a veces hay gente que hace, yo la otra vez escuchaba, no me acuerdo ni a quién ya, creo que era mi abuela, ¿cierto? Gente que hacía así como saumerio y males, y que tira así como maldición y cosas así.
Ya a lo mejor se puede estar refiriendo a ese tipo de cosas, ya, pero todo ese tipo de cosas en efecto es posible que existan, o sea, yo creo que existen, ya, y que hay gente que hace este tipo de cosas, ¿cierto? Estas magias y estas señales. Y es por eso que tienen alguna gente, ¿cierto? Algunos tienen esta fama de ser así eh, como, no sé cuál es la palabra exacta, pero como videntes, ¿cierto? Como este tipo de como gurú espiritual, etcétera, ¿ya? Porque en efecto es probable que ocupen cierto tipo, digamos, de señal que claramente no viene de Dios. Entonces, si yo le hago la pregunta, si no viene de Dios, ¿de quién viene? ¿Ya? Y respóndaselo usted, po. ¿Cierto? No creo que sea complicado responderse esa pregunta. ¿Ya? Resulta que, si seguimos leyendo, decía que todo el pueblo le hacía caso, ¿ya? Porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces este tipo era algo así como un, un- como un tipo muy famoso en este pueblo, ¿verdad? Porque él con la brujería que hacía lo había engañado. Entonces él hacía cierto tipo de señales que eran dadas, ¿cierto? Evidentemente no de Dios, sino que probablemente por algún espíritu, ¿verdad? Que evidentemente no venía de Dios, ¿verdad? Entonces le hacían caso porque lo había tenido engañado con esto, ¿ya? Pero dice que cuando la gente creyó la buena noticia que Felipe le anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe admirado de los grandes milagros y señales que veía. Mire, fíjese acá. Esto tienen que poner mucha atención aquí, ¿ya? Porque estamos hablando de cómo se transmitían estas señales, ¿ya? Estamos hablando del poder que tenía alguien de, por ejemplo, como Felipe, de imponer las manos y sanar un paralítico, así como vimos el ejemplo anterior, ¿ya? Entonces resulta que Simón, ¿ya? Dice que cuando Felipe llegó, incluso él se bautizó, pero vamos a ver más adelante que no se bautizó de corazón, sino que él se bautizó porque él estaba admirado de los grandes milagros y señales que veía. ¿Y por qué él estaba admirado de eso? Porque él sabía de ese asunto. Si había tenido engañada a la gente mucho tiempo, entonces él sabía distinguir entre algo que era real y algo que era fake, ¿ya? Seguramente porque eh, yo creo que evidentemente, ¿cierto? Porque si él había engañado a la gente por mucho tiempo, él sabía lo que era real y lo que no era real y lo que era posible hacer o lo que no era posible hacer. ¿Ya? Entonces acá tenemos a esta persona que es un personaje muy interesante, este Simón, ¿verdad? Que era un brujo, ¿ya? Que había tenido engañada a la gente, ¿ok? Y que cuando llegó Felipe, andaba detrás de Felipe, dice que lo comenzó a acompañar, ¿ya? Andaba detrás y pegado, y después vamos a ver por qué lo andaba con él para todos lados, ¿ya? Bueno, Simón el mago había engañado a la gente en Samaria con brujería, o sea, con señales o milagros falsos, ¿ya? Porque la gente decía que Simón era el gran poder de Dios, pero no era nada el poder de Dios, evidentemente. Ya, dado su historial, el historial de Simón, ¿verdad? Podemos suponer que Simón el mago podía distinguir muy bien entre una señal falsa y una verdadera, ¿cierto? Lo anterior dado que conocía el arte de engañar a las personas a través de milagros falsos, ¿ya? Entonces él estaba admirado de los milagros que veía. Por eso empezó a seguir a Felipe, ¿ya? Lo empezó a seguir. Y lo empezó a seguir porque, ¿qué quería él? Él quería tener esa capacidad también que tenía Felipe, ¿ya? Eso es lo que él quería. Él quería poder ser como Felipe en el sentido de hacer esos milagros, porque él decía, bueno, ya no voy a tener que engañar más a la gente, po, porque este sí que es poder, por lo que tengo yo, digamos, engaño, triquiñuela, pero esto es lo real, ¿verdad? Me imagino que decía él, ¿verdad? Entonces sigamos con la historia, ¿ok? Dice después, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan, o sea, a los apóstoles, ¿verdad? Dice que al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo. Y fíjense en esta palabra, dice, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les pusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Ya, y esta parte es una de las partes complicadas que hay en la Escritura, porque nosotros sabemos que cuando alguien se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el libro de Hechos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros nos bautizamos, el libro de Hechos, el Hechos 2:38, dice que cuando Pedro le estaba predicando,
Dice, vuélvanse a Dios, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. O sea, nosotros sabemos, y es de conocimiento general, en general, ¿verdad? De que cuando uno se bautiza recibe el don del Espíritu Santo. De hecho, también el libro de Efesios dice que gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él le había prometido. Entonces, nosotros sabemos que cuando alguien cree y se bautiza, es sellado con el Espíritu Santo, ¿ya? Eso lo tenemos claro. Pero fíjese en la escritura que dice arriba. Dice que cuando los apóstoles escucharon de que Samaria se habían convertido a Dios, dice que fueron allá, ¿ya? Y oraron, o sea, fueron a orar por los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, ¿ya? Dice, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado. Pero eso es como raro, porque uno puede decir, pero ¿cómo si se bautizaron? Ya habían recibido el Espíritu Santo, entonces, ¿para qué tenían que ir a hablar, a orar por ellos de nuevo para que recibieran el Espíritu Santo? Si se supone que ya se habían bautizado y lo habían recibido, entonces no se está refiriendo lo mismo, ¿ya? No se está refiriendo lo mismo, son dos cosas aparte. Y para adelantarle lo que significa, lo que los apóstoles fueron a hacer, fueron a orar o a imponer las manos para que recibieran el poder de Dios para hacer milagros. Y a eso se refiere con el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Ok? Y vamos a confirmarlo más adelante. Ya dice, dado que la gente de Samaria se había bautizado, ya habían sido sellados con el Espíritu Santo. Podemos deducir que los apóstoles fueron a orar por ellos para que recibieran el don de hacer milagros, que entre paréntesis se llama arriba recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Y esto se confirma a continuación. Dice, siguiendo con la historia, dice Hechos 18-19. Simón, o sea, el brujo, ¿cierto? El brujo este, Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles ponían las manos a la gente, le ofreció dinero y les dijo, denme a mí también este poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Y aquí se nos destapa la olla, ¿verdad? Y se nos destapa la olla en varios sentidos. Ya, lo primero que se nos destapa la olla es que Simón no se había convertido genuinamente a Dios, ¿ya? Sino que él se había convertido, ¿ya? Y andaba detrás de Felipe, ¿cierto? Porque él quería tener esa capacidad de hacer esos milagros. Eso es lo que él andaba buscando, ¿ya? Él quería sanar, quería tener ese poder. Porque conociendo que había tenido engañado a un pueblo entero por mucho tiempo, ¿cierto? Conociéndolo, él quería eso para cobrar plata, seguramente, ¿verdad? A lo mejor después de decir, ya, usted quiere que lo sane, ya deme tanto, ¿verdad? Para cobrar plata y para ganar poder y autoridad sobre ellos, porque en realidad eso es lo que había hecho siempre toda su vida. Ya era un engañador, ¿ok? Un estafador, digamos, así, de esa forma. Entonces él quería tener este poder para lucrar con esto, ¿cierto? Esa era la intención de él, ¿verdad? Eso es lo primero, él no se había convertido de corazón a Dios, sino que andaba buscando, digamos, algo, una ganancia de él, ¿ya? Lo segundo es que él se dio cuenta de que ese poder se transmitía solamente cuando los apóstoles imponían las manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque le ofreció plata a quién? No le ofreció plata a Felipe, ¿ya? Con el cual habían dado para arriba y para abajo, ¿ya? Sino que le ofreció plata a los apóstoles. ¿Y por qué le ofreció plata a los apóstoles y no a Felipe? Le ofreció plata a los apóstoles porque él se dio cuenta de que solo, dice aquí, Simón al ver que el Espíritu Santo ha venido cuando los apóstoles imponían las manos, o sea, dijo, acá está, pues, estos son los que la llevan, por así decirlo, ¿verdad? Estos son los que transmiten el don. Entonces yo voy a ir a hablar con ellos y les voy a ofrecer plata para que me den a mí este poder, ¿ya? Y nos queda claro que se refiere al poder, porque dice ahí, y está subrayado, dice, denme también a mí ese poder, ¿ya? Yo quiero eso, ¿ya? Para que a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Y no solamente eso, no solamente él quería tener el poder de hacer milagros, sino que él quería tener la capacidad de quien a él quisiera poder transmitirle el don. Entonces aquí vemos claramente las intenciones de este brujo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las intenciones de este brujo? Eh, Ganar dinero, ¿cierto? Porque seguramente, y conociéndolo como era, seguramente él iba a querer después lucrar con esto y decir, oiga, ¿quiere que yo le dé este don? Ya, págueme tanto, o deme esto, no sé, algo así, sacar ganancia, ¿verdad? Y también entendemos y vemos, ¿cierto?, que él se dio cuenta que cuando los apóstoles ponían las manos, este poder se daba. Entonces acá sacamos varias conclusiones, ya no solamente del brujo, ¿verdad? Sacamos conclusiones de que en este tiempo
estos dones milagrosos solamente se transmitían por la imposición de mano de los apóstoles, ¿ya? Porque si no, Felipe había tenido la capacidad también de transmitirlo, pero Felipe no podía transmitir estos dones. ¿Y cómo sabemos que no podía? Por dos cosas. Primero, porque Simón no le ofreció plata a Felipe, ni le preguntó a Felipe que le diera esa capacidad. Y segundo, ¿verdad? Porque tuvieron que venir de Jerusalén los apóstoles a transmitir y a poner las manos para que la gente recibiera este don, digamos, de hacer milagros. Tuvieron que venir ellos. Podría haber sido, Felipe lo podría haber hecho, ¿verdad? Pero Felipe no lo podía hacer porque no era un apóstol. Aún más, acuérdense que yo les dije que Felipe, porque ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y Felipe de dónde sacó la capacidad de hacer milagros? Acuérdense que cuando él fue designado diácono, a él oraron por él y le pusieron a él las manos, ¿ya? Yo les dije, acuérdense de esta escritura que es importante, ya, acá está. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando la escritura habla de Espíritu Santo, es claro que se refiere al don de poder realizar, al don de poder realizar, ya que Simón, o sea, el brujo, ¿verdad? Estaba interesado en adquirir esta capacidad para poder lucrar o cualquier cosa, ¿cierto? Por eso dijo, denme también a mí ese poder, les decía el brujo. Simón, el mago, supo que el Espíritu Santo era dado cuando los apóstoles imponían las manos a las personas. Por eso le ofreció dinero, ¿cierto? En el supuesto que Felipe hubiera podido traspasar los dones milagrosos, ¿por qué tuvieron que ir Pedro y Juan a confirmar a los discípulos? ¿Verdad? Y sobre todo cuando la Escritura dice, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles ponían las manos a la gente, le ofreció dinero, ¿verdad? Esa Escritura es clave, ¿ya? Y esto nos ayuda a entender cómo se transmitían estos dones milagrosos antiguamente. Se transmitían mediante la exposición de manos, ¿ya? Pero no de cualquier persona, sino que de los apóstoles. ¿Ya? Los apóstoles imponían las manos a la gente y el Señor obraba y les daba dones, distintos tipos de dones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se transmitían los prodigios milagrosos? ¿Verdad? La evidencia bíblica antes descrita nos indica que solo por la imposición de manos de los apóstoles, los dones milagrosos podían ser transmitidos a ciertos discípulos, no a todos, ¿cierto? A ciertos. Eso dependía de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, a Felipe, a los samaritanos que estaban ahí creyendo y al hombre de Éfeso. Mire, vamos a ir a leer una escritura para complementar lo que estamos leyendo, que está en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Yo se las voy a leer, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todo un total de 12 hombres. ¿Ya? Esta escritura es interesante, Hechos 19:1-7, ya porque aquí vemos, ¿cierto?, que Pablo llegó a un lugar, a Éfeso, ¿ya? Eh, y pilló un grupo de varones y les dijo, oiga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ¿qué es eso? No tenían idea, ¿verdad? Entonces él le dijo, bueno, entonces usted, ¿en qué fueron bautizados entonces? ¿Quién los bautizó? ¿Verdad? Y ellos le dijeron, no, a nosotros nos bautizó Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautizador, ¿ya? Juan el Bautista. Ellos conocían la historia hasta Juan el Bautista, ¿ya? Entonces Pablo le dijo, ah, ya, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, ¿verdad? Entonces cuando los hombres oyeron esto, fueron bautizados, nuevamente bautizados, ¿ya? O sea, aquí los rebautizaron, ¿verdad? Fueron nuevamente bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿ya? Y dice, y habiéndole impuesto las manos, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿ya? Y empezaron a hablar en lengua y profetizar, ¿ya? Entonces acá vemos dos acontecimientos distintos, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, cuando empieza el versículo 6 hay un punto seguido, ¿ya? Y ese punto seguido significa que nos separa la acción, ¿verdad? Primera acción es que estos hombres fueron rebautizados, ¿ya? Esa es la primera acción, que dice en el versículo 5, ¿ya? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y como nosotros
sabemos que cuando alguien se bautiza recibe el don del Espíritu Santo. Dice, punto. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, o sea, yo, imagínese estando ahí usted, va, Pablo bautiza a estos hombres, eran 12, los bautizó a todos, y después le impuso las manos, ¿ya? O sea, los bautizó y después les impuso las manos, ¿verdad? Dice, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua profetizada. O sea, aquí de nuevo vemos que, ¿cierto? Por la imposición de manos de un apóstol, que Pablo era un apóstol, ¿verdad? Este don de hacer milagros se transmitía. Y aquí vemos el milagro en acción, ¿verdad? Hablando en lengua y profetizando, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la implicancia inmediata de esto? La implicancia inmediata es que cuando ya después no hay apóstoles, ¿cierto? La transmisión de dones milagrosos vía posición de mano debería cesar, ¿ya? Esa es la implicancia. Ahora, esto no quiere decir, ¿cierto?, que Dios no pueda hacer milagros el día de hoy. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque Dios puede hacer lo que quiera, pues, porque Él es Dios, ¿verdad? eh, Sino que la capacidad de darle este don a una persona en particular, bien en posición de mano, cesó. Eso es lo que cesó, eso es lo que estoy diciendo, ya, para que se me entienda bien. Yo no estoy limitando a Dios diciendo que, ya, el Señor no puede hacer milagro hoy día porque el método ya, ya como ya no hay apóstoles, no puede hacer milagro Dios. Ya, no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que el método, ¿cierto?, que había en ese tiempo en que los apóstoles ponían las manos para que la gente, ¿cierto?, tuviera estos dones milagrosos, eso ya se terminó, porque ya no hay más apóstoles, ¿verdad? Fallecieron, ¿ok? Obviamente, ¿verdad? Y por ende esa metodología cesó, ¿ya? ¿Ok? Porque además, a través de la escritura no hay evidencia bíblica de otra forma de transmisión de dones milagrosos, ¿verdad? Pero como les digo, esto no quiere decir que Dios pueda obrar un milagro, para nada, ¿verdad? Dios puede obrar un milagro como quiera, ¿verdad? Porque Él es Dios y tiene la potestad para hacerlo, ¿cierto? Y de hecho nosotros a veces, inclusive nosotros hemos sido testigos de acciones que se generan vía la oración que realmente son casi milagrosas, ¿verdad? Como hemos podido ser testigos en varias ocasiones. Pero yo me estoy refiriendo al hecho de esta forma de transmitirse, ¿cierto? A través de imposición de manos de los apóstoles, los apóstoles iban, oraban, se transmitía por imposición de manos de ellos a un grupo de personas, pero ese grupo de personas no podía a su vez transmitirlo a otros, sino que eran los apóstoles los que andaban transmitiendo este don, ¿ya? Y tiene sentido que fuera así. ¿Por qué? Porque al principio, cuando la iglesia era nueva, ¿ya? Cuando la iglesia en estos tiempos era nueva, era necesario que la gente confirmara que el mensaje provenía de Dios, ¿ya? Entonces, la confirmación eran estos dones milagrosos. Entonces, para que el evangelio se expandiera, ¿verdad? De forma más simple, más fácil y más rápida, creo yo, ya era necesario que aquellos que andaban predicando pudieran hacer milagros, ya porque eso, el hecho de ellos hacer un milagro, los confirmaba como que ellos provenían de Dios, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, porque acuérdense que la iglesia se desarrolló en un ambiente judío. Entonces, muchas de las personas a las cuales le iban ellos a predicar eran judíos, ¿ya? Eh, y los judíos, lo más probable es que le hubieran dicho, oye, pero esto está bien, esto está mal, ¿ya? ¿Cómo sabemos que esto realmente es de Dios y no es un engaño, ¿verdad? Entonces, esto se daba, ¿cierto?, por los milagros que ellos hacían, ¿ok? Ok. Eh, bueno, ¿cuáles eran algunas características de los milagros bíblicos, verdad? Lo primero es que eran claros y documentados. Ya había muchos testigos, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el ejemplo que leímos al principio, que no lo voy a leer de nuevo, del paralítico, ¿verdad? Y acá vemos, ¿cierto?, que el paralítico, bueno, básicamente no fue necesario que tuviera fe, ¿verdad? Porque yo la otra vez escuchaba o por ahí escuché alguna vez hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que las personas decían que eh, habían una campañas de sanación que estaban haciendo en algún lugar, pero decían que los que iban ahí tenían que tener fe, ¿ya? Porque si no tenían fe no los podían sanar, ¿ya? No sé yo, o sea, no quiero hacer un juicio de valor sobre eso, pero lo que yo sí sé, ¿ya? Lo que yo sí sé es lo que dice acá, la escritura en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Y veo el ejemplo de este paralítico, ¿ok? Que, que nunca estuvo esperando que lo sanara. Ya de hecho le estaba pidiendo plata. ¿Ok? Entonces estaba pidiendo plata y ni por su mente se le pasó, ni remotamente por su mente se le podía pasar a este paralítico que lo iban a sanar. Entonces no tenía fe. ¿Fe en qué? No tenía.
No es que a lo mejor no tenía fe en Dios, a lo mejor es creía en Dios, pero él no tenía fe en que lo iban a sanar. Él estaba ahí pidiendo plata, ¿ya? Eso es lo que estaba haciendo, ¿ok? Entonces, las características de estos milagros bíblicos es que cualquiera puede ser sanado, ¿ya? Sin que tenga fe o sin que sea un requisito, ¿ya? Ahora, si tiene fe y va con fe a pedirle a Dios, mejor yo creo, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que tener fe, pero no es que sea un requisito, no sé si me entienden, ¿ya? Porque si fuera un requisito, eh, Pedro le debería haber dicho al paralítico, oye, ¿querés que te sane? Ya, pero tenés que tener fe que te voy a sanar, o si no, no te puedo sanar, ¿ya? No le dijo eso Pedro, ¿verdad? Sino que le dijo, levántate y anda, ¿ya? Y el paralítico se quedó ahí, de hecho Pedro lo tuvo que tomar por la mano, ¿ya? Así como Pedro, tomarlo y levantarlo. Porque yo creo que el paralítico lo que mirando dijo, pero ¿qué pasa? No entiendo nada, ¿verdad? Entonces, y una vez que Pedro lo levantó, ahí él se dio cuenta, ahí cayó en la cuenta, ¿ya? De que en realidad lo habían sanado, pero no antes, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo consideremos, ¿ya? Bueno, ocurrían en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar, no era requisito que estuvieran en un lugar, aquí o allá, en cualquier lugar, ¿ya? Bueno, las sanaciones eran completas, instantáneas e íntegras. Ya no quedaban así como medios cojos, no, nada. No, como nuevo, ¿cierto? 0 kilómetros. O sea, ¿ya? Como se mencionó antes, todas estas señales tenían un propósito de fondo. No eran casuales o porque sí, sino que más bien tenían como objeto glorificar a Dios mediante la confirmación, ya fuera del mensaje de la persona o ambos. Y al final lo que también tenemos que considerar es que cuál era el mensaje de fondo de estas señales. ¿A qué apuntaban? Apuntaban a corroborar que los mensajeros y el mensaje eran de Dios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando nosotros leemos esta escritura en Hechos capítulo 3 dice aquí que todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor, ¿ya? Uno puede pensar es como, uno puede pensar que se habían como asombrado, pero no solamente fue asombro, sino que fue temor, dice la escritura. O sea, les dio miedo, así como que esto es demasiado raro, o qué está pasando acá, ¿ya? Es cuando uno ve, cuando uno, no sé, po, nunca he visto nada así como, pero imagínense que sucediera algo así como totalmente extraordinario. Todos se asombrarían y les daría miedo. Eso fue lo que pasó. Entonces eso a la gente la guiaba a entender, ¿cierto?, de que en realidad esto era algo que venía de Dios, ¿verdad? Ese era como el propósito final, ¿ya? Ok, entonces vamos a llegar hasta acá, en esta primera hora. Ya como yo les dije, para no alargarme tanto, eh, vamos a, eh, ¿cómo se llama esto? Vamos a dejar hasta aquí esta parte y vamos a seguir posteriormente, en la segunda hora, porque vamos a tomar el punto de el hablar en lengua, ¿ya? Porque cae dentro, ¿cierto?, de estas señales. Entonces la vamos a analizar en el mismo contexto para determinar si están vigentes hoy o no, y cómo se tienen que hacer, si se tienen que hacer, etcétera, ¿ya? Así que lo dejo hasta acá y nos vemos en la segunda hora. Ok, entonces, como le había dicho, vamos a ver un ejemplo particular de lo que son los dones milagrosos, ¿ya? Y este ejemplo particular es hablar en lengua. Bueno, y con esto voy a responder la pregunta que se dejó planteada, ¿verdad? Por uno de los hermanos de la iglesia, que era que habláramos de esto, ¿ya? Si este don tiene vigencia o no, ¿verdad? Si tiene algún tipo, digamos, de uso en el día de hoy, etcétera, ¿ya? Y vamos a ver de qué se trata. Vamos primero a analizar qué. Pero obviamente esto teníamos que analizarlo en un contexto mayor, ¿verdad? Y el contexto mayor era de los dones milagrosos, ¿ya? Porque este es un ejemplo particular de un don milagroso, ¿ya? Así que lo vamos a analizar en su contexto, ¿ya? Ok, entonces, ¿dónde, en dónde se ve esto por primera vez? ¿Ya? El don de lengua. Se ve en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 13, ¿ya? Ahí en donde en realidad aparece en el nuevo pacto por primera vez, ¿ya? Así que vamos a leer, dice así. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, ¿verdad? Cuando dice los creyentes, se refiere a aquellos que estaban con Jesucristo antes de que Él ascendiera al cielo, ¿verdad?
Dice de repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron. Sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados sin saber qué pensar y se preguntaban qué significa todo esto. Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. ¿Ya? Ya, acá es la primera vez donde salen el don de lengua, ¿ya? Y es importante analizar por qué, ¿ya? Eh, entonces acá tenemos una situación de una fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿cuál era la característica de esta fiesta? Es que todos los judíos tenían que presentarse ahí, ¿ya? Sin importar dónde usted viviera, ¿ya? Cuando la gente lee esta escritura, piensa que los que estaban ahí, todos vivían en Jerusalén, pero no era así. Había gente, como dice, ¿cierto? Que dice que había gente cumplidora de sus deberes religiosos, ¿ya? Que habían venido de todas partes del mundo, ¿ok? Del mundo conocido, ¿verdad? Porque en ese tiempo no se conocía América, ¿ya? Del mundo conocido, entonces, era gente que vivía en otros lugares y que habían viajado para allá, a la fiesta de Pentecostés, a presentarse ante el Señor, como lo mandaba la ley. Por eso decían que eran cumplidores de sus deberes religiosos, ¿verdad? Ahora, el tema es que había aquí gente que venía, como venía gente de muchos lugares, hablaban otro idioma, ¿ya? Hablaban otro idioma. Y era muy probable de que habían personas, decía que aquí hay unos judíos que son de nacimiento y otros que se han convertido al judaísmo. Dice, por ejemplo, ¿cómo es que lo oímos hablar en nuestras propias lenguas? Eh, entonces, primero sacamos, la primera conclusión que tengo que sacar acá es que lo que ellos estaban hablando eran idiomas, ¿ya? Partamos por ahí, ¿ya? No, no era cualquier lengua así como desconocida que nadie conocía, sino que eran idiomas. ¿Qué idiomas? Los idiomas de la gente que estaba en ese lugar, en la ciudad, porque había gente de, ahí, bueno, ahí salen un montón de países, ¿verdad? Y de regiones. Y algunos hablaban en ese tiempo, unos hablaban en arameo, otros podían hablar en griego, ¿verdad? El griego en ese tiempo era como el inglés hoy en día, en el sentido de que era como generalizado. Otros hablaban hebreo, ¿ok? Y vaya a saber qué otro idioma, ¿verdad? No sé, no puedo saber ahora qué idioma se podía hablar en ese tiempo, ¿verdad? No sé si los egipcios hablaban hebreo o no, no sé, o a lo mejor hablaban otro idioma, etcétera, ¿ya? Pero el problema que había acá era que, claro, había mucha gente en la ciudad porque era un día de fiesta, ¿ya? Y venía la gente de todos los lugares del mundo, ¿ok? A adorar, eh, pero no todos hablaban una misma lengua, ¿ok? Un mismo idioma. Entonces había gente que estaba en todos lados y que hablaba, que vivía en muchos lugares, ¿verdad? Y que comenzaron y que traían consigo, obviamente, hablaban un idioma particular, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, la escritura dice acá, eh, dice, la gente se reunió al oír aquel ruido, el viento ese, sí, ese estruendo, y no sabía qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua, ¿ya? En su propia lengua, o sea, en la lengua de ellos, ¿ya? Dice, eran tales sus sorpresas y asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Ya? Claro, eran galileos, porque los apóstoles eran galileos, po, ¿ya? Eran galileos, entonces en ese tiempo era como complicado o asombroso escuchar hablar a una persona tu idioma, porque tenemos que pensar que el mundo antiguo no era como el mundo hoy, ¿ya? Eh, la gente vivía en un lugar y estaba siempre viviendo ahí, po. No, en ese tiempo no existían las vacaciones, por ejemplo, ¿ya?
Las vacaciones es un invento de ahora, del año como 1900 para adelante. En ese tiempo no existían los medios de transporte que existen hoy, como para decir, ya me voy a tomar un avión, un tren o un bus y me voy a ir a pasar un tiempo a Europa, ¿ya? De hecho, ni siquiera conocían América, ¿ya? Porque en realidad no había los medios tecnológicos como para cruzar océanos tan vastos, ¿ya? Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que la gente en ese tiempo vivía como en el lugar donde nacía, ¿ya? Y hablaba la lengua desde ahí. Ya ahora si esa persona o esa gente después, por cualquier casualidad, se tenían que ir a vivir a otra región, tenían que hablar la lengua que hablaban en esa región, ¿ya? Y si usted tenía hijos, los hijos iban a hablar la lengua de esa región, pero cuando ellos venían todos a Jerusalén, ¿ya? Había digamos, una mezcla de gente que hablaba distintos idiomas. Entonces, la conclusión que sacamos de esta escritura que está acá, ¿verdad? Es que las lenguas son idiomas, ¿ya? ¿Ok? Y tiene todo sentido porque ¿cuál fue la idea del día de Pentecostés? Que la gente escuchara el mensaje de Dios, ¿ya? Ahora, si usted va a un lugar donde hablan en inglés y el predicador se manda la media prédica, ¿ya? ¿Le va a servir de algo? No le va a servir de nada porque usted no entiende inglés, ¿ya? Entonces, la idea de las lenguas fue que todos, independiente, ¿cierto?, de el idioma que hablaran o entendieran, todos escucharan el mensaje de Dios y entendieran el mensaje de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ese fue el milagro de esta escritura que está acá. El milagro fue que las personas que estaban en este lugar, en esta fiesta, pudieran entender lo que se estaba hablando, ¿ya? Porque debido a que los apóstoles eran galileos, ¿ya? Ellos hablaban su idioma, ¿verdad? Pero habían otras personas que, si Pedro hubiera hablado no sé en qué idioma habló Pedro, pero supóngase que habló en el idioma que hablaban ellos, el resto no hubiera entendido absolutamente nada, ¿ya? Entonces, esa fue la idea de esta escritura, ¿ok? Los propósitos de estas señales, ¿cuál fue el propósito? Porque todo esto tiene un propósito, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito digamos, de estas hacer que las personas de otras naciones que hablaban un idioma diferente que el de la mayoría de los discípulos pudiera oír y de esta manera entender el mensaje de salvación. Por eso dicen ellos que lo escuchaban hablar las maravillas de Dios, ¿ya? Las maravillas de Dios. Ese era el mensaje, las maravillas de Dios, cuando ellos dicen lo escuchamos hablar las maravillas de Dios, ¿ya? O sea, estaban hablando el mensaje de Dios. Esas son las maravillas de Dios, ¿ya? No estaban hablando cualquier cosa, ¿ya? Entonces ellos lo escuchaban hablar la maravilla de Dios. Es de suponer que sin esta señal, muchos no hubieran entendido el mensaje de Dios y por ende no se hubieran bautizado, porque si ustedes siguen leyendo esta escritura en Hechos 2, dice que se bautizaron aquel día como 3.000 hombres, ¿ya? 3.000 creo que era el número, no sé, ahí me confirma. Pero creo que eran como 3.000 personas, ¿ya? Entonces, eh, muy probablemente muchos de aquellos que se bautizaron ese día no hablaban el idioma de los discípulos, ¿ya? Sino que se bautizaron porque entendieron el mensaje debido a que Dios dio la capacidad que ese día se hablara en todos los idiomas, ¿ya? Que habían en ese lugar, ¿ok? Entonces, es genial, pues, ¿verdad? Genial, ¿ya? Que hubiera sido así. Entonces, ese fue como el propósito principal, ¿ya? De este mensaje y también de la pasada confirmaba que los apóstoles provenían de Dios, que el mensaje era de Dios porque era un milagro, ¿ya? Entonces, después de eso, pasamos a esta escritura que está en 1 Corintios 14, 26 y 33, que habla de cómo se tiene que usar el don de lengua en la congregación, ¿ya? Este es un tema totalmente aparte, ¿ya? Pero habla aquí de cómo se tienen que usar los dones en la iglesia de Corintios. Ya dice, en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lengua extraña o interpretarlas. Pero todo, pero todo sea para edificación mutua, ¿ya? Y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan dos personas, o tres cuando más, y por turno. Además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios. Igualmente, si hay profetas, que hablen dos o tres y que los otros examinen lo que haya dicho. Pero si Dios le revela algo a otra persona que está allí sentada, entonces primero debe dejar de hablar. Y de esta manera todos,
cada uno en su turno correspondiente, podrán comunicar mensajes proféticos para que todos aprendan y se animen. El don de profecía debe estar bajo el control del profeta porque Dios es Dios de paz y no de confusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Ya? Ahora, mire, lo más importante acá es que Pablo, mire, los dones, así como en general, los dones son herramientas, ¿ya? No son un fin en sí mismo, ¿ya? Los dones son herramientas que nos ayudan a nos ayudan en el, por así decirlo, nos ayudan en, en la labor que tenemos de expandir el mensaje de Dios. Esos son los dones, ¿ya? Hay personas que tienen dones, ¿cierto?, para enseñar, ¿ya? Y es un don que el Señor da para que sea usado en la obra, ¿ya? Que es como una herramienta para que los demás puedan aprender, ¿ya? Hay otros que tienen dones, distintos tipos de dones, ¿ya? Eh, don, don para, no sé, no se me ocurre ahora, muchos dones, ¿ya? Pero son herramientas que el Señor utiliza o personas que Dios utiliza para edificar su iglesia. Y aquí parte Pablo diciendo y confirmando esto, y dice, ya, eh, dice aquí, pero que todo sea para edificación mutua. O sea, dice, mire, ustedes pueden hablar en lengua, pueden cantar, pueden hacer esto, pero la condición es que todo sea para edificación. ¿Y qué significa edificación? ¿Ya? Eh, ¿Ok? ¿Qué significa edificación? Para edificación significa básicamente ya que tiene que ser de beneficio para el resto de la comunidad, ¿ya? Tiene que servirme, ¿ok? Me tiene que ayudar en mi vida espiritual. Eso es edificación, ¿ya? ¿Ok? Ahora, ¿qué implica acá cuando habla de lengua en esta sección? Dice que no se debía hablar en lenguas si no había un intérprete, ya que no se entendería nada y por consecuencia no edificaría a nadie, ¿ya? Eso es como lo más obvio, ¿verdad? Y es obvio, pero parece que no es tan obvio, ¿verdad? Dice Pablo, oye, mire, si van a hablar en lenguas, dice, cuando se hablen lenguas extrañas, que lo hagan dos personas, o tres cuando más, y por turno, o sea, no todo a la vez, ¿verdad? O sea, si ustedes van a hablar en lengua, hable uno, ya, hablen dos, o a lo más tres, y por turno, o sea, primero separa uno, habla, después termina de hablar ese, separa el otro, habla, termina de hablar ese, separa el otro y habla, a lo más tres, ¿ya? Dice, y alguien debe interpretar esas lenguas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y por qué debían de interpretarse las lenguas? Debían interpretarse porque obviamente tiene que haber un traductor para que se entienda, porque al final el punto final de todo esto es que estos dones se utilizan para edificar a la iglesia. Entonces, si alguien se para a hablar en una lengua rara, que yo no entiendo nada de lo que está hablando, ¿de qué me sirve a mí eso? ¿Ya? Es por eso que Pablo dice, pero si no hay nadie, acá está subrayado, pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen, ¿ya? Si no, pueden hablar en privado y para con Dios, pero para ellos solo, pero no para el resto, porque el propósito de las lenguas es que los oyentes sean edificados. Y si yo me pongo a hablar de un idioma o en algo que nadie entiende nada de lo que se está hablando, no me sirve porque no me edifica, porque no voy a entender nada, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, incluso si se habla con un intérprete, debían ser a lo más tres, para que de esta manera no hubiese un servicio confuso y desordenado, ya que si es confuso, tampoco nadie sale edificado. Acá el punto final, ya, eh, el punto final de todos los dones, ya sea de profecía, de lengua, no solo de lengua, de profecía, de lengua, ¿verdad? De canto, de enseñanza, ¿ya? Etcétera, son para que la gente o para que la iglesia, los hermanos de la congregación, sean edificados, les sirva de ayuda espiritual en algún punto, ¿ya? Y por ende las lenguas tienen que ser usadas de una manera como dice acá, en el sentido de que tienen que ser interpretadas, ¿ya? Y si no hay que interprete la lengua, no hablen en la congregación, eso dice Pablo ahí claramente, ¿ya? ¿Ok? Ahora, sobre la base de esto, cabe preguntarse, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas extrañas? En una congregación en donde todos hablan español. ¿Ya? Pregúntese eso usted por un minuto, ¿verdad? Nosotros vamos, generalmente hoy en día las iglesias todas hablan un mismo idioma, ¿ya? Generalmente todas, ¿ok? Entonces, resulta que en muchas iglesias a veces se habla en lengua
pero nadie entiende nada, ¿ya? Porque nadie traduce nada, no se sabe si realmente es un idioma o no. Entonces, al final, ¿eso a quién edifica? No edifica a nadie, ¿ya? Porque al final nadie entiende lo que se está diciendo, ¿ok? Y muchas veces también, ¿cierto? Se habla, está toda la gente hablando en lengua. Yo hace mucho tiempo atrás eh, iba o tuve la oportunidad de ir a alguna iglesia, no voy a dar nombre ni nada, ¿ya? Pero uno entraba y estaban todos hablando en lengua, ¿ya? Y nadie entendía nada, para empezar, uno no entendía qué es lo que hablaban, ¿ya? Yo no voy a poner en duda, ¿cierto? A las personas, pero no sé si eran idioma o claramente no era inglés, yo sé algo de inglés, ¿verdad? No sé si y algo, no, pero no me sonaba francés ni en un idioma conocido, ¿verdad? Eh, pero eran mucho más de tres personas, no había nadie que tradujera, entonces era un caos, literal, ya porque al final uno no entendía de qué se trataba todo, ya, y obviamente nadie se edificaba en un ambiente así, porque al final uno va a la iglesia a escuchar palabra de Dios y uno quiere que la palabra, como dice Pablo en ese mismo capítulo que estuvimos leyendo, ¿cierto? Que uno tiene que entender las cosas, ¿verdad? Uno que saca con escuchar algo que no entiende, ¿ya? Uno va a escuchar palabra de Dios para entender la palabra del Señor y para de esa forma haga un cambio en su vida, pero primero tiene que entenderla. De hecho, ese fue el propósito del don en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, en el día Pentecostés, el propósito del don de lengua fue que la gente entendiera el mensaje de Dios, ¿ya? Ese fue, pero muchas veces uno ve que hoy en día esto es como un fin en sí mismo, hablar lengua es como un fin en sí mismo, no importa si me entienden o no, total, es un fin en sí mismo, pero eso no es lo que nos enseña la Escritura de qué se trata. La Escritura nos dice que estos dones de lengua son herramientas para que la gente pueda entender el mensaje que Dios quiere dar, ya, herramientas en el sentido de que cuando hay gente que hablan en otro idioma, ya. Muchas veces se hablan en más de tres personas a la vez. Muchas, generalmente no se traducen. Yo nunca he visto o estado en una iglesia en donde este don se ejerza bíblicamente como dice, que alguien se pare, hable y que otro traduzca. Nunca, no sé, a lo mejor puede haber por ahí, pero yo no lo he visto, ¿ya? Eh, Ahora, lo otro que hay que cuidar, ¿cierto? Es lo siguiente. En el supuesto que todo lo anterior se cumpliese, ¿ya? O sea, que se hiciera bíblicamente como dice que hay que hacerse, ¿ya? Todo lo que la persona habla, o se debe cuidar de todo lo que la persona habla o traduce como mensaje de Dios, ¿cierto? Debe estar conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿ya? Porque si yo me voy a parar a hablar, supuestamente, ¿verdad? Cosas de Dios, y empiezo a hablar cosas que son contrarias a lo que la Escritura dice en algún aspecto, ¿cómo quedamos ahí, verdad? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir, algunas religiones que existen hoy día, que son bastante grandes, ¿verdad? Se basan en cosas que son bastante controversiales con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí hay que poner igual mucho ojo, ¿verdad? O sea, a pesar de que el don, supongamos por un momento de que el don aún está presente el tiempo de hoy y que Dios lo quiere utilizar, tenemos que analizar qué es lo que la persona está hablando, ¿verdad? Siempre tenemos que hacerlo, eso independiente, porque la escritura nos dice, hay advertencias en la escritura en distintas partes, dice Gálatas 1:8-9, dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿ya? A propósito, anatema significa maldición, o que sea maldito, ¿ya? Eso significa anatema, ¿ya? Pero acá dice, si nosotros, o sea, Pablo dice, más si aún nosotros, ¿ya? O sea, si yo mismo vengo después de un tiempo a anunciarle otro evangelio o un ángel del cielo, ¿ya? Y si ustedes conocen un poco de las religiones que existen hoy en día en el mundo, hay religiones que dicen que vino un ángel del cielo a anunciar otras cosas, ¿ya? Literal dice eso, ¿ya? Entonces, dice, más si aún nosotros un ángel del cielo o anunciar otro evangelio, no le crean, no crean, ¿ya? Entonces, al final, a pesar de que este don se practique de forma correcta y ordenada, como la escritura nos enseña, que eso ya es mucho pedir, ¿ya? O lo mínimo pedir, ¿verdad? No lo mucho, es lo mínimo. Uno tiene que poner atención en qué cosas están diciendo, ¿ya? Y contrastarlo con la escritura, ¿ok?
Porque también dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, ¿ya? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron por el mundo. Y eso es lo que yo les decía en un principio, o sea, tenemos que estar atentos, ¿ya? No tienen que creerle a todos, ¿ya? Porque alguien viene y dice que viene de Dios, no tienes que creerle, ya tienes que ser desconfiado, ¿ya? Pero desconfiado en el sentido de poner a prueba los espíritus, ¿ya? No de cerrarse y no escucharlo nada. Dice, ya, a ver, ¿qué me tienes que decir? Lo dice y usted lo contrasta. ¿Con qué lo contrasta? Lo contrasta con la verdad de la palabra de Dios, porque finalmente la palabra del Señor es nuestra revelación última y definitiva, ¿ya? Y si algo de lo que se dice por ahí no se conforma a la palabra de Dios, no vale de nada, ¿ya? Como dice el apóstol, es anatema, ¿ya? Entonces, eso básicamente es, ¿ya? Entonces, para concluir, lo primero que quiero mencionar es que Dios puede hacer milagros como Él quiera y no está sujeto a reglas, ¿ya? Eh, no es mi intención, ¿cierto? Con esta exhortación de la palabra, decir que Dios está sujeto a reglas y que hay ciertas reglas que se deben cumplir. Dios, Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Y uno no es nadie para decirle al Señor, no, esto hay que hacerlo así o así. El Señor no está sujeto a reglas. Lo que sí, obviamente, es cierto, ¿verdad? Es que la Escritura a nosotros nos enseña, en base a lo que estudiamos el día de hoy, se puede ver evidentemente claro, ¿cierto? Que cuando la iglesia primitiva estaba naciendo, los dones milagrosos se transmitían por imposición de manos de los apóstoles, ¿ya? Eso es claro. Entonces, eso es un antecedente que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿ya? ¿Ok? La otra regla espiritual es que las señales siempre tienen un propósito claro, ¿ya? Y acorde a la evidencia que hemos estudiado, el propósito implica confirmar que un mensaje o el mensajero proviene de Dios, y además también que las señales que nosotros podemos, o que los dones se ocupen para edificación de la iglesia también. Se me olvidó colocarlo, ¿ya? Bueno, por esa escritura que dice, amado, no crea a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa capacidad de analizar las cosas y no creer a todo lo que primero se nos diga, ¿verdad? También la evidencia bíblica descrita nos indica que solo por imposición de manos de los apóstoles los dones milagrosos podían ser transmitidos a los discípulos. Y lo que implica esto es que si los apóstoles ya no están vivos, no puede haber esta transmisión, ¿ya? Ahora, ¿eso quiere decir que hoy en día Dios no puede hacer milagros? No estoy diciendo eso, ¿ya? Solamente estoy señalando o estoy poniendo en relieve una observación del estudio de las palabras de Dios que nos dice que en la iglesia primitiva los apóstoles o estos dones milagrosos se traspasaban de apóstol a discípulo y no al revés, ¿ya? Y solamente los apóstoles lo podían hacer, ¿ya? Nada más que eso. Escrituralmente, la práctica de hablar en lengua tiene el propósito de dar a entender el mensaje de Dios a personas de habla ajena a quien está predicando. ¿Ya? Eso nos quedó claro cuando estudiamos Hechos 2, ¿verdad? El don de hablar de lengua es una herramienta que ayuda a la persona que predica a transmitir el mensaje de Dios, ¿ya? Ahora, cuando Pablo nos exhorta acerca de este don en la iglesia, dice que en la iglesia tienen que hablarlo a lo más tres personas por turno y que alguien traduzca, ¿ya? O si no, no se tiene que hablar en la iglesia, ¿ya? Esa es la regla que puso Pablo, ¿ya? Es claro también, pues, no hay que darle más vueltas, ¿verdad? O sea, es evidente, Pablo dice ya, si van a hablar lengua en la iglesia, me hablan a lo más tres personas por turno y con traducción. Ahora, si no hay traductor, no hable. Eso, ¿ya? Ahora, es de toda lógica porque el propósito de hablar en lengua es que la gente se salga, que la gente salga, por así decirlo, edificada, que entienda lo que escucha, o si no, ¿de qué sirve? ¿Ya? Entonces uno puede decir, bueno, entonces, ¿para qué vamos a hablar lengua si nosotros hablamos todo español y no entendemos? Obvio, pues, ¿para qué? ¿Es necesario? No, pues no es necesario porque si nosotros no podemos entender con nuestras palabras, ¿para qué vamos a hablar en lengua? No tiene por qué si al final el don es un don que nos sirve eh, para poder comunicarnos y edificarnos mutuamente, ¿ya? Entonces, ¿quién se edifica cuando alguien empieza, si yo, imagínense que toda esta prédica lo hubiera hecho en ruso, ¿le serviría a usted de algo? ¿Ya? De nada, podría ser una prédica espectacular, pero no le va a servir de nada porque usted al final decía, oye, pero no entendí nada de lo que dijo el hermano. ¿Qué? Porque yo no hablo ese idioma. Entonces, no sé si me entiende.
¿ya? La idea del don de hablar en lengua es que se haga para edificación y el propósito final del don es que la gente pueda entender otro idioma, o si no, no tiene propósito, ¿ya? Eso. Así que eso era lo que les traía el día de hoy como predicación. Espero que sea de beneficio espiritual para todos, ¿cierto? Y si tienen más dudas, las podemos ir analizando posteriormente, ¿ya? Eso.